Y bueno, creo que ya estamos por aquí la mayoría. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Buenos días a todos. Igual si me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Sí, profe, buenos días. Muy buenos días, Raquel. Sí, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias, Omar. Buenos días. Solo nos falta por aquí Valeria. Vamos a ir continuando. Pues bienvenidos sean a esta nueva materia que se llama simulación de sistemas. Lo que vamos a ver hoy es una introducción de manera, digámoslo, del punto de vista de la parte de cómo es un sistema, cómo se maneja, qué es un sistema. Sí, y vamos a ver algunos diagramas de flujo, cómo es que se utiliza en la computadora, para que en la próxima semana pues ya empecemos a hacer algunas prácticas. Igual vamos a ocupar, en este caso, las simulaciones hacia la probabilidad, ¿sí? Simulaciones probabilísticas, pero antes de eso vamos a ver pues una pequeña introducción de qué es una simulación o cómo es un sistema de simulación. Vamos a ver algunos ejemplos, así como lo hemos visto, por ejemplo, en GeoGebra. Algunos ejemplos, hay un programa muy sencillo que se llama PCInt, que ese programa me permite hacer pequeños diagramas de flujo, y estos diagramas de flujo lo que me van a permitir pues es precisamente una simulación de algún sistema que nosotros estemos trabajando. Entonces, nuestra materia va orientada hacia simulaciones probabilísticas. Entonces vamos a seguir utilizando en nuestro caso Excel, y también en algunos casos vamos a utilizar Minitab y otro software que vamos a ir viendo posteriormente. Recuerden que para esta materia pues tenemos prácticamente 2 horas seguidas, entonces va a ser un poco más de manera pues práctica, sí, utilizando estos programas, pero hoy les voy a dejar toda esta información que es prácticamente pues la teoría que tenemos nosotros que saber o conocer antes de pues ya pasar a esta parte de la simulación, ¿no? Pues una simulación en algún lugar donde nosotros estemos, pues en este caso trabajando, ¿sí? Podemos nosotros realizarla siempre y cuando pues se conozca del programa o del software que se vaya a realizar. Entonces, tengo entendido que ustedes están en administración, algo así. Ya ustedes me dirán. Entonces, por eso es importante el conocer como lo básico de un sistema de manera informático, ¿no? La parte de la programación, cómo es que se utiliza, vamos a verla nada más a grandes rasgos. Y como les vuelvo a comentar, en este caso sería la simulación hacia simulaciones probabilísticas, utilizando programas para que nos permitan pues dar un resultado más óptimo, que ya en la clase, en la materia anterior, ya llevamos por ahí algo muy básico sobre estadística y probabilidad. Entonces vamos a utilizarla de manera pues más práctica, ¿no? Entonces pues vamos a ir avanzando. Si tienen ustedes alguna duda, pues ya me dirán. Acá pues están mis datos. Ustedes ya pues ya ya trabajamos en el cuatrimestre pasado. De todas maneras, en la parte general del Moodle, ahí tienen ustedes mis datos. Por si existieran dudas, recuerden, tienen mi correo, y también pueden ustedes contactarme por medio de Messenger. Pueden ustedes buscarme, estoy como Jorge R. Rojas, y ahí es como un mensaje pues más directo, aunque también en mi correo pues lo reviso, y ahí vamos a irlo revisando por si existiera alguna duda, algo que ustedes quisieran comentar, pues también dentro de la plataforma Moodle, ahí pueden ustedes dejar algún mensaje directo, ¿no?
Entonces vamos a ver hoy estas dos primeras unidades, que la primera unidad es el modelado de sistemas, el ámbito del sistema, sistemas discretos y continuos, el modelado de sistemas, los tipos de modelos que existen. La unidad 2 es la simulación de sistemas, el uso de la simulación, el lenguaje de la simulación y la simulación de sistemas discretos y continuos. Estas dos unidades yo las estoy juntando porque prácticamente es la teoría que nosotros tenemos que saber, conocer para que ya vayamos directo a, pues, a utilizar algunos programas, ¿no? En la parte de programación, para que yo pueda construir un programa, un sistema, siempre es importante, digamos, llevarlo en 3 pasos, ¿no? El primero es hacer un diagrama de flujo, pensar paso a paso, por ejemplo. Una pequeña dinámica sería, por ejemplo, ¿qué haces tú cuando te levantas, no? Si lo haces de manera continua, es decir, no sé, pues si tienes alguna cobija, no sé, es algo rutinario, te despiertas, la quitas, no sé, te lavas los dientes, ¿no? Y así, ¿no? Siempre bajas de la cama el pie derecho, no sé, ¿no? O el pie izquierdo. Si ustedes se ponen a visualizar esa parte, en la parte de sistemas, en la parte de programación, eso es muy importante, porque para que yo pueda construir un programa, pues es necesario ver cada detalle, ¿no? En la parte cuando se estudia programación, esto da más a manera de comentario, hay algoritmos que se estudian o que se construyen por medio de las abejas, por medio de las hormigas, porque siempre tienen un patrón, siempre, siempre están siguiendo un patrón, por eso es que hay algoritmos que precisamente son de o vienen de ahí, ¿no? Del estudio de estos pequeños animalitos. Entonces, vamos a estar también revisando este libro, ¿sí? Que se llama Simulación y Análisis de Sistemas con ProModel. Es un software que también vamos a ir viendo, que nos va a ayudar para hacer la parte de la simulación, ¿sí? Entonces, yo igual este libro se los voy a dejar en su Moodle, para que ustedes puedan descargarlo, puedan verlo, puedan empaparse de la información que trae. Sí, ese es un programa, digamos que aparte de manera general, vamos a estar viendo Excel, que yo creo que todos lo tenemos. En algunas ocasiones Minitab, que es un software estadístico, ¿sí? Y este otro que es ProModel, que también nos va a servir para la simulación, pero también enfocado a la parte de probabilidades, ¿no? Sí, eso va a ser nuestro tema principal. Igual como les comentaba, hoy vamos a ver un pequeño ejemplo de dos programas que tengo muy sencillos en PCInt. PCInt ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Es un programa que nació o que surgió en una universidad. Es prácticamente un proyecto de unos alumnos. Entonces, como estaban en la parte de programación, la programación, como les estoy comentando, primero tenemos que realizar un diagrama de flujo. ¿Sí? Un diagrama de flujo, pues es el ir viendo el paso a paso en la toma de decisiones. Si se cumple algo, si no se cumple, entonces vamos a ir construyendo eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces, PCIN es muy sencillo, muy básico, porque trae lo necesario para que yo pueda construir, ¿no? Desde, si yo quiero hacer una suma, ¿sí? Pues necesitamos dos variables, ¿no? A y B, que el usuario pueda ingresar esas dos variables y entonces, pues de manera rápida e inmediata, pues ya me sale un pequeño programa muy sencillo, muy básico, ¿no? Entonces, estas son las dos primeras unidades que hoy vamos a abarcar en estas 2 horas que tenemos. Entonces, vamos a ir avanzando. Es prácticamente teórico. Vamos a ir haciendo también por ahí algunas preguntas, algunas pequeñas dinámicas para poder continuar con estas 2 horas, ¿no? Y como les comento, voy a mostrarles algunos programas que ya tengo hechos para que puedan ustedes verlo y tengamos una idea pues un poco más amplia de lo que vamos a realizar, pero prácticamente sería un poco más
práctica esta parte, ¿no? Entonces, como les comento, este libro y algunos otros archivos PDF que contienen la información, se los voy a dejar ahí para que ustedes puedan revisarlo. Y hoy vamos a tener una primera actividad. Recuerden también que esta materia solo dura hasta el día 19, entonces prácticamente son alrededor de 6 sesiones más o menos y solo pues sería el examen final, ¿no? Sí, entonces no tenemos 2 módulos, sino nada más es uno, ¿no? Entonces igual para que vayamos haciendo la entrega de las actividades pues en las fechas establecidas. Recuerden que si las enviamos después pues pierden un porcentaje, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo acá, dice acá, los estudiantes serán capaces de conocer los diferentes tipos de modelos y sus componentes, así como los tipos de simulación de sistemas existentes, diferenciar la simulación de un modelo de sistema, inferir las ventajas y desventajas que tiene la simulación. Ustedes que están en esta carrera, cuando ya se enfrenten a algún trabajo, la mayor parte ocupa Excel, ¿sí? Bueno, digamos así, en algunos negocios, la parte igual de contabilidad, administración, comúnmente se utiliza Excel y cada quien, ya una vez que lo conocemos, pues cada quien realiza sus propias plantillas. Y si nosotros conocemos también un poco más de programación, también Excel tiene un apartado que es para precisamente eso, para hacer programación a nivel de Excel, claro, ¿no? Y entonces nosotros mismos podemos crear tal vez un punto de venta, ¿sí? O podemos crear algo muy sencillo, ¿no? Que nos puede facilitar o nos puede ayudar para algunas tomas de decisiones o que nos haga pues más fácil el trabajo, ¿no? Entonces ahí se llaman macros que se pueden ahí construir, ¿no? Sí, entonces vamos a ir avanzando con esto para poder ir viendo pues ya el tema que nos pertenece al día de hoy, ¿no? Y bueno, esta parte correspondiente a la evaluación, aquí recuerden nada más es esta parte que son el saber hacer, que son el 50% que corresponde a la parte de tareas, trabajos y algunos ejercicios prácticos, que prácticamente son pues todas las actividades que vamos a ir dejando a lo largo de estas 6 sesiones, 7 más o menos, ¿sí? Eso sería el 50%. Entonces, si no entregamos una, pues ya se va a perder ahí. Supongamos que son 7 prácticas, 7 ejercicios, 7 actividades. Cada una tendría un porcentaje, ¿no? ¿Sí? Del 50%. Entonces, digamos que son 5, pues cada una vale un punto, digámoslo así, ¿no? Entonces, si no entregamos una, pues ya tenemos 4 puntos nada más. Y si la entregamos después, recuerden que también se puede entregar, ¿sí? Pero ya sería ahí con algunas décimas menos, ¿no? Sí. El otro que sería correspondiente al 30%, que sería nuestro pequeño examen, ¿sí? Y bueno, ahí ya vamos a ver cómo es de manera pues más práctica. Tal vez el examen sería pues de esta manera práctica, claro, con lo que hemos o con lo que vamos a ver, ¿no? Hoy, como les comento, va a ser prácticamente la teoría, ¿sí? Y les voy a mostrar algunos ejemplitos nada más, pero voy a dejarles una primera actividad que sería escrita, digámoslo así, no sería totalmente pues práctica. Claro, si la pueden ustedes hacer de esa manera adelante y si no, nada más sería de esta manera, ¿no? Ya la veremos en su momento, pero la parte del examen sería pues práctico, ¿no? Que sería el 30%. ¿Sí? Y el otro 20 pues sería su participación, en este caso dentro de la plataforma. Si abrimos algún foro, que en este caso no hemos abierto ninguno, solo es directamente pues en la plataforma y pues prácticamente su asistencia, ¿no? Ese sería el otro 20% y ya se hace ahí lo correspondiente al 100%, ¿sale? Si tuvieran alguna duda sobre esto, pues también me comentan, por favor. El archivo que contiene desglosado también la parte de esta evaluación ya está también contenido en la parte del Moodle, en la parte general, ahí donde están pues mis datos, ahí está contenido este archivo, ¿no?
Sí, aquí nada más es la parte correspondiente pues a la evaluación, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando. Y entonces aquí tenemos nosotros una pequeña imagen. ¿Quién de ustedes me puede decir o describirla qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Alguna idea, algo que quieran aportar? Tal vez es un sistema de transformación. Ok, muy bien, un sistema de transformación correcto, ¿sí? ¿Alguien más? Es un proceso en el que va pasando por distintas etapas. Entran cosas y nos da un resultado o un proceso, algo final. Muy bien, Producto. exactamente, muy bien. ¿Alguien más? Bien, pues precisamente como lo comentan sus compañeros, ¿no? Un sistema de transformación, un proceso, ¿sí? Prácticamente eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir revisando la parte de los procesos, ¿no? Aquí si notamos igual cada persona tiene, pues en este caso, a su cargo algo, ¿no? En este caso, pues está revisando que todo marche bien, que todo vaya bien, digámoslo así, ¿no? En ese sistema de transformación que existe, ¿no? Pero cada bloque, digámoslo así, cada apartado, pues va a ser un proceso, ¿no? Sí, que nos va a ayudar a que todo, cada proceso, si todo está bien, pues entonces el producto saldría bien, ¿no? Entonces, en este caso sería también algo parecido a la simulación. Sí, la simulación me va a permitir a mí, en un programa informático, pues el poder ver, el poder analizar que todo marche bien, ¿sí? Y ahí pues ver si existe algún error, si no existe, si la programación está bien, ¿sí? Y toda esa parte. Entonces, cada cosa, ¿sí? Es un proceso el cual pues nosotros podemos revisar y al momento de que ya se lleve a cabo o se ejecute, pues todo esté de manera correcta y que todo el sistema pues esté bien y no colapse, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos esta pequeña frase que dice, la mayor fortaleza de la simulación es poder responder a preguntas del tipo, ¿qué pasaría si, no? Entonces, esta simulación me va a servir precisamente para eso, es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si, no sé, aquí supongamos que es una fábrica, ¿no? Sí, que es una fábrica que se tiene. Entonces, por ejemplo, si tomamos algún proceso por aquí, pues podemos decir qué pasaría si hacemos mejoras, si le agregamos esto otro o le ponemos esto otro, ¿no? Entonces, con la simulación, pues nosotros, sin afectar a lo que está ocurriendo, podemos simular, ¿no? Podemos agregar, podemos poner o podemos quitar y podemos ver qué es lo que pasaría, ¿no? Si nosotros, pues, agregamos algo, ¿no? Sí, entonces, precisamente esta pequeña frase, ¿sí? Me gusta por esa parte que dice, la mayor fortaleza de la simulación es poder responder a preguntas del tipo, ¿qué pasaría si, no? Y bueno, hay puntos suspensivos, ¿qué pasaría si quitamos? ¿Qué pasaría si ponemos? ¿Qué pasaría si nosotros innovamos en algún proceso, no? Sí, entonces es importante esa parte. Y pues hoy en día los sistemas informáticos pues han crecido mucho, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta o si volteamos a nuestro alrededor, pues estamos llenos de dispositivos, ¿no? Desde nuestra televisión, que ya también hoy en día pues tiene un pequeño sistema operativo ahí dentro, ¿no? Ya contiene aplicaciones y demás, ¿no? Nuestro teléfono, ¿sí? En algunos teléfonos pues simplemente le dices o le hablas, ¿no? Y en automático te da la información. Hay algunos sistemas, por ejemplo, de música, ¿no? En donde les dices qué canción quieres y en automático pues lo coloca, ¿no? Entonces hoy en día la parte informática, toda esta de sistemas ha crecido bastante, ¿no? Sí, y ya prácticamente en todo nuestro entorno pues está, ¿no? Entonces la simulación en este caso pues es importante
Y aquí una pequeña definición, ¿no? Dice, la simulación de sistema es la representación analítica de sistemas apoyados en herramientas matemáticas y computacionales que permiten evaluar el impacto de cambios en diferentes variables, así como la elección de los recursos óptimos para el proceso analizado, ¿no? Sí, claro, nosotros, por ejemplo, acá, pues, aunque yo les estoy comentando que en todo nuestro entorno, en todo nuestro alrededor, estos sistemas informáticos pues han crecido mucho, pues nosotros vamos a abarcar nada más un pequeño bloque de todos esos sistemas informáticos, ¿no? Sí, que sería para la parte de eventos probabilísticos, ¿no? Entonces, es una parte muy pequeña, pero que vamos a ir conociendo, ¿no? Y que hoy vamos a ver, pues, un panorama más grande para simplemente enfocarnos en esa parte, ¿no? Y algunos ejemplos aquí de esta simulación, pues podemos determinar la mejor localización de una nueva planta, por ejemplo, ¿no? Diseñar un nuevo sistema de trabajo, la programación requerida de algún sistema automático, analizar una planta de manufactura con máquinas, personas, métodos de transporte, bandas transportadoras y espacios de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Sí, un banco con diferentes tipos de clientes, servidores e instalaciones como ventanas de cajeros, ¿no? Sí, y así sucesivamente, ¿no? En un aeropuerto, por ejemplo, con pasajeros que facturan, que pasan por seguridad o que van a la puerta de embarque, ¿no? Los vuelos de salida, la red de distribución de plantas, almacenes y enlaces de transporte, un supermercado con control de inventarios, cajas y servicios al cliente, ¿no? Todo eso lo podemos nosotros simular. Y por ejemplo, pues hay diferentes tipos de simuladores, claro, todos enfocados a una distinta área, ¿no? Por ejemplo, en el área de sistemas de redes, existen simuladores de Cisco. No sé si ustedes sepan qué es Cisco. Cisco es un sistema de redes, ¿no? Y entonces ellos mismos tienen sus propios simuladores. Son programas en donde uno puede, por ejemplo, ahí simular, supongamos que me contratan para realizar una red de, pues en este caso de la empresa, ¿sí? O en este caso una red muy pequeña, tal vez de un café internet, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos simular pues cómo van a quedar las computadoras, qué tipo de router le voy a poner, si mi internet es de Telmex y demás, ¿no? Entonces en ese programa yo puedo jalar, puedo colocar varios tipos de componentes que me permitan hacer ese uso, ¿no? También existen simuladores, por ejemplo, para la parte de hacer mantenimiento a equipos de cómputo. Esos programas pues tienen directamente lo correspondiente a utilizar una computadora, ¿no? La tarjeta madre, por ejemplo, el colocar lo correspondiente a la parte del uso de procesadores y demás, ¿no? Entonces todo eso lo contiene dentro de ese simulador. Entonces vamos a ir viendo también esa parte, un pequeño ejemplo simplemente para diferenciar esos tipos de simuladores, ¿no? Entonces para cada área hay simuladores que me permiten pues hacer todo esto, ¿no? ¿Sí? Como lo podemos ver aquí, por ejemplo, también en la parte de, pues, de automóviles y todo eso, también existen simuladores, ¿no? Que me van a permitir a mí, pues, ver el rendimiento más óptimo de alguna herramienta, el frenado, por ejemplo, ¿no? Simuladores en este caso para un piloto, bueno, en este caso, por ejemplo, ahí a lo mejor lo vamos a llamar simulador, pero existen, por ejemplo, algunos, digámoslo así, como robots, ¿no? Para los doctores en donde ellos practican, ¿no? Y entonces, pues se dan cuenta ahí, pues si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, qué tan efectivos fueron, qué tan malos, ¿no? Por ejemplo, sí, también me va a permitir, pues, evaluarme, ¿sí? Ver ese rendimiento que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, tenemos diferentes simuladores de diferentes áreas que me van a permitir, pues precisamente eso, ¿no? El poder tomar una decisión, si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien,
en dónde tengo yo que profundizar más, en dónde tengo que ver qué es lo que yo puedo componer o arreglar, ¿no? Entonces, simuladores, hay muchos hoy en día, ¿sí? Que me van a permitir, pues, todo esto que estamos platicando, ¿no? Que estamos comentando acá. Y bueno, en esta parte, en el modelo de sistemas, pues vamos a tener esta parte de sistemas continuos, discretos, ¿no? Vamos a ir viendo esta parte de modelos matemáticos, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver aquí qué es esta parte de un sistema, ¿no? ¿Qué será un sistema? ¿O qué conocemos nosotros como un sistema? Estamos viendo que la simulación, pues es a través de un programa, algún software, ¿no? Hoy en día, pues es correspondiente a la parte de, digámoslo así, de los robots o todo esto, pues es inteligencia artificial, ¿no? Sí, que conocemos hoy en día para que nos permita hacer todo esto, ¿no? Que también se conoce o lo vemos así como simulación, pero prácticamente es lo correspondiente a la inteligencia artificial, ¿no? Porque esa es la que me va a permitir poder construir, poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las impresoras en 3D, ¿sí? Por ahí hay una nota que estaban imprimiendo ya, por ejemplo, un corazón, ¿no? Y querían ver, pues, qué tan efectivo, pues, era el que una persona lo tuviera, ¿no? Sí, entonces, pues, todo eso ya hoy en día, pues, existe, lo tenemos y se está llevando a cabo, ¿no? Pero entonces, ¿qué será un sistema, no? Sí, sí ya vimos que esa parte de la simulación está contenida dentro de un sistema. Por lo tanto, entonces, este sistema, como lo tengo acá, dice, es un conjunto de partes y relacionadas, existe en un medio ambiente separado por los límites, ¿no? Y pues va a perseguir siempre un objetivo. Entonces, siempre va a tener pues un límite, ¿sí? Partes de ese sistema y una relación entre ellos, ¿no? ¿Sí? Para que esto pues se lleve a cabo. Entonces, aquí nos tenemos dos preguntas. Dice, ¿todos los sistemas son iguales? ¿O de qué dependerá? Por ahí, si ustedes me comentan, por ejemplo, aquí, pues estamos viendo a un niño, al doctor, y cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí el niño pues está apapachando a su mascota, ¿no? Y pues el doctor, aunque los dos están dirigidos al mismo sistema, digámoslo así, pero tienen puntos de vistas diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿todos los sistemas serán iguales? Pues en este caso no. ¿Por qué? Porque como lo estábamos comentando, cada sistema, cada cosa, ¿sí? Pues va abarcado a una cierta área, ¿no? Sí, por lo tanto, pues no pueden ser iguales. Por ejemplo, lo que les estaba comentando de las redes de Cisco, pues sus simuladores precisamente son para eso, ¿no? Para hacer las redes más efectivas. Y mientras que un simulador correspondiente a hacer mantenimiento a equipos de cómputo, pues es muy distinto, ¿no? Porque en los equipos de cómputo, pues ahí tenemos las herramientas como lo son, pues la tarjeta madre, los procesadores, ¿no? La fuente de poder, por ejemplo. Y mientras que en una red de sistemas, ¿no? Una red para conectar el internet, pues necesitamos, por ejemplo, routers, necesitamos a las computadoras, necesitamos configurar el IP de una computadora para que todo esté en red y se pueda comunicar, ¿no? Se puedan comunicar entre ellos como realizar un pequeño chat, digamos, interno. Entonces, cada sistema, pues va a ser diferente y enfocado a lo que se esté realizando, ¿no? En este caso, o lo que estemos viendo, visualizando, o para qué yo quiero ese sistema, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Sí? Entonces, igual si tienen ustedes alguna pregunta, pues me la hacen saber, por favor. Y aquí tenemos una definición de los sistemas. Vamos a tener de dos tipos, ¿no? De tipo estructural y de tipo funcional. De tipo estructural, ¿qué quiere decir esa parte?
pues se va a definir el sistema identificado y describiendo cada una de sus partes, ¿no? Se considera también que luego de hacer esto se puede conocer el sistema, mientras que un sistema funcional, dice acá, se define el sistema considerado que cada una de sus partes como una caja negra y conociendo las interrelaciones que existen entre ellas, se conoce al sistema si es que se conoce su dinámica, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos sistemas diferentes. El funcional nos dice ahí que va a contener una caja negra, ¿no? ¿Y qué será esa caja negra entonces? ¿Sí? Es donde nosotros podemos encontrar información acerca de este sistema, ¿no? Mientras que en estructural, dice ahí, se define el sistema y identificando y describiendo cada una de sus partes, ¿no? Digámoslo así, y que vamos a conocer toda su estructura, ¿no? Entonces aquí tengo algunos ejemplos y vamos a ver si son de tipo estructural o de tipo funcional. Entonces, tenemos aquí 6 ejemplos y el primero dice un diagrama de un circuito eléctrico, ¿qué será? ¿De tipo estructural o de tipo funcional? ¿De qué tipo será ese diagrama? Vamos a verlo acá, ¿no? Tenemos entonces los dos tipos que son estructural y funcional. Entonces ahí vamos a ver qué es de tipo. Es un diagrama, el diagrama de un circuito electrónico es funcional. ¿Por qué funcional? Sí, y no estructural, porque lo tenemos acá, ¿no? Como nos está hablando de la parte del diagrama de un circuito electrónico, es decir, cómo va a estar constituido toda esa parte, ¿no? Es, digamos, de manera interna, ¿sí? Por eso dice acá la parte funcional. Se define el sistema considerando cada una de sus partes como una caja negra y conociendo las interrelaciones que existen entre ellas. Por lo tanto, en el diagrama de un circuito eléctrico, pues se va a conocer todas las partes que tiene, ¿no? O todas las partes que lo forman. Y todo eso es, digamos, digámoslo así, como en su base, ¿no? Por eso es un sistema de tipo funcional. Y por ejemplo, un plano de una casa, pues sería de tipo estructural. ¿Por qué? Porque nosotros pues ya tenemos todo lo que se va a construir, ¿no? Dice acá, se define el sistema identificando y describiendo cada una de sus partes, ¿no? Entonces, en un plano de una casa, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, las columnas que lo van a formar, las paredes, las puertas que van a formar esa casa, ¿no? Sí, en el tercero también tenemos ahí un diagrama de procesos de una organización. ¿Eso de qué tipo será? ¿Funcional o estructural? Funcional. Ok, correcto, muy bien. También sería de tipo funcional, ¿no? El número 4, que es un organigrama. Recordemos un organigrama, ¿qué es lo que contiene? O cómo es que se forma un organigrama. Por lo tanto, un organigrama, ¿de qué tipo de sistema será? Estructural. Estructural. Ok, efectivamente, muchas gracias. Correcto, es de manera estructural, ¿no? Porque contiene, pues, precisamente toda esta estructura, ¿no? Desde, pues, no sé, el presidente, ¿no? Toda esa parte desglosado, cada una de sus partes, ¿no? ¿Sí? Después tenemos el modelo de control de una planta. ¿Eso de qué será? ¿De manera estructural o funcional? ¿De qué tipo? Funcional. Muy bien, sí, vamos a verlo ahí. Dice el modelo de control de una planta. Como estamos nosotros modelando, pues sería prácticamente hacer también como el tipo diagrama, ¿no? Entonces también será funcional. Y el último dice el modelo, ¿sí? El número 6, ¿de qué tipo será? También es funcional. Ok, nos dice ahí que es el modelo epidemiológico de una enfermedad. Ahí nada más, bueno, aunque los dos nos dicen que son funcionales, pero aquí lo que nosotros vamos a modelar
¿Podría ser Adelante. estructural también? Efectivamente, podría ser también de manera estructural, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, aquí en este número 6, lo que nosotros estamos viendo es cómo se está comportando todo ese, cómo va creciendo, ¿no? Toda esa enfermedad. Entonces, sería de tipo estructural también, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo que es estructural, ¿sí? Por esa parte que se va conociendo también cada cosa, cada etapa de cómo va evolucionando, si está mutando, si se mantiene normal, ¿no? Entonces, por eso también es de tipo estructural, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo estos dos tipos de sistemas, funcionales y estructurales, ¿no? Sí, y bueno, aquí tengo una pequeña imagen y ahí donde creen ustedes que esté el sistema. En esta imagen que estamos visualizando, aquí está un poco pixeleada, pero tenemos ahí dos individuos, ¿sí? Que tienen, pues en este caso, una roca, ¿no? O tallaron una roca. Pero como lo veíamos anteriormente, pues cada quien va a verlo de diferente manera, ¿no? Pero ahí, ¿cuál creen ustedes que sea el sistema? Trabajo en equipo. Podría ser. Puede ser. Bueno, ahí trabajo en equipo, ¿alguien más? El sistema de cada persona, que en una imagen anterior estábamos viendo que el doctor, bueno, el veterinario veía la parte. Ok, adelante, adelante. Veíamos que era toda la parte. Ok, muy bien, ¿no? Lo que nos comenta, o más o menos llegué a escuchar acá, que como en la imagen anterior, voy a regresarme un poco más rápido a esta parte nada más, aquí, ¿no? Donde estaba el niño y el doctor, y pues cada quien, pues ahora sí que en su cerebro, cada quien estaba proyectando algo diferente, ¿no? El niño, pues con su mascota, y el doctor, claro, directo, pues de su profesión, ¿no? Viendo qué es lo que tiene la mascota, ¿no? Entonces, efectivamente, como lo comentan sus compañeros, bueno, una que nos comentaba, pues sí, el sistema de realizar un trabajo en equipo y que cada quien pues va a verlo de diferente manera, ¿no? Una vez que ya crearon esa parte, muy bien Raquel, muchas gracias. Entonces, en primera, como lo comentaban, pues un trabajo en equipo, ¿no? Pero ese trabajo en equipo los llevó a realizar esta rueda, ¿no? Que estamos viendo aquí. Entonces, cada quien, pues le va a dar un uso diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ellos o para nosotros, ese sería nuestro sistema, ¿no? Ese sistema de construir una rueda y que ellos tendrían que ver qué función le darían, ¿no? O qué es lo que tendrían que ellos hacer ahora que ya tienen esa rueda, ¿no? Sí, bienvenida Valeria, buenas tardes. Vamos a ir continuando entonces. En esta parte, este sistema, así como lo comentábamos anteriormente, pues cada quien le va a dar un uso diferente, ¿no? El primer individuo, pues va a construir, por ejemplo, está pensando en construir algo que sea un transporte, digámoslo así, y alguien más está pensando en que tal vez sea un disco, ¿no? Para una computadora, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces cada quien va a tener puntos de vista diferentes hacia su sistema que esté realizando, ¿no? Como yo les comentaba, tal vez podemos generar alguna plantilla en Excel, la cual me permita resolver, ¿no? Algún problema que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tenemos algún punto de venta en algún pequeño establecimiento, Excel es muy óptimo, ¿no? Para poder obtener precios de más, ¿no? Poder sacar fórmulas y todo ese tipo de cosas. Entonces, cada quien puede generar sus propias plantillas y resolver algún problema, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos, dice, los sistemas son constructos mentales, ¿no? Corresponden a la representación mental de los objetos del mundo real y cada persona, ¿sí? Cada sistema depende del punto de vista del observador, ¿sí? Que corresponde a modelos de la realidad, ¿no?
Entonces, una vez que nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a algún problema, en este caso administrativo, por ejemplo, pues tendremos que resolverlos, buscar algún programa y demás, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas pues se tienen, digámoslo así, entre comillas, algún programa que obtenga las calificaciones, ¿no? Sí, o que tenga yo una lista y en Excel pues ya simplemente, pues sacó 10 y ya me pondera lo correspondiente, ¿no? Si estamos, por ejemplo, diciendo que el 50% son las tareas y pues si entregamos todas, pues ya tendríamos un 5, ¿no? Si no entregamos una, pues entonces de manera automática ese sistema nos va a arrojar esa parte, ¿no? Sí, entonces aquí lo importante son diferentes personas, diferentes visiones, diferentes sistemas, ¿no? Sí, entonces vamos a ir avanzando en esta parte. Si tuvieran ustedes alguna duda, pues me van comentando, por favor. Sí, aquí por ejemplo tenemos otras dos imágenes, ¿no? ¿Ustedes qué observan? Y también podría ser un sistema o no podría ser un sistema. Sí, sí es un sistema. ¿Por qué? Bueno, yo lo identifico como un, una parte de un proceso en el que nos va marcando hacia dónde, bueno, en este nos marca hacia dónde puede ir o qué, como qué proceso debe seguir. Ok, muy bien, efectivamente. Gracias. ¿Alguien más? Tal vez es la parte de un diagrama de flujo. Exactamente, tal vez es la parte de un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, aquí también nos estamos dando cuenta de que cada quien tiene un punto de vista diferente y cada quien ve algo distinto, ¿no? Una solución diferente, ¿no? Entonces, vamos nosotros a ir viendo toda esta parte, ¿no? Y como yo les comento, pues cada quien va a ir construyendo sus propios sistemas. Claro, acá pues sería, como les comento, enfocado a esa parte probabilística, utilizando Excel y algunos otros programas, pero esto sería pues a grandes rasgos esta parte de los sistemas, ¿no? Sí, aquí por ejemplo tenemos el plano de una casa, la casa, ¿sí? Y tenemos aquí una pregunta, dice, ¿cuál es el sistema? ¿El plano de la casa o ambos o ninguno, ¿no? Sí, en este caso, ¿qué será el sistema? Pues yo creo que aquí, por ejemplo, pues necesitamos el plano, digamos que esa sería, entre comillas, nuestra simulación para poder saber cómo va a quedar, ¿no? Y si nos gusta algo o si no nos gusta o si queremos cambiar alguna recámara hacia otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué será aquí el sistema? ¿El plano de la casa, ambos o ninguno? ¿Qué creen ustedes que sea? Profe, un Adelante. sistema estructural sería la parte del plano y un sistema funcional vendría siendo ya la casa construida. Ok, muy bien, perfecto, excelente. Así es, ¿no? Entonces los dos son partes de, ¿no? Y como bien lo veíamos, la parte funcional y la parte estructural. Entonces prácticamente ambos lo son, ¿no? Uno, claro, en una etapa y el otro en otra etapa, ¿no? Sí, muchas gracias, ¿sí? Y entonces, Profe, adelante, adelante. ¿siempre tienen que ir de la mano la estructural y el funcional? Sí, 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 claro, porque como yo les comento, ¿no? En un programa, ¿sí? En la parte de programación siempre se tiene que realizar, pues primero lo voy a poner así, un diagrama de flujo, ¿sí? Para que de ahí se pueda realizar un código, ¿sí? De ese diagrama de flujo. Se realiza un código y después de este código ya se tiene lo que es el programa. Entonces, una vez que ya se escribió y también un programa se escribe en lenguaje común, ¿no? Era lo que yo les decía. Por ejemplo, pues nos levantamos de la casa, perdón, nos despertamos, no sé, estiro mis brazos, bajo mi pie derecho, me levanto, me dirijo al baño, me aseo los dientes, ¿no? La cara, todo lleva el paso a paso, ¿no? Y todo eso
que tenemos nosotros aquí de manera común, pues se transporta a un diagrama, ¿no? Y de ese diagrama, ¿sí? Un diagrama de flujo, y de ese diagrama lo llevamos a un código, y ese código es el que se ejecuta y ya tendremos nuestro programa, ¿no? ¿Sí? Realizando esta parte. Entonces todo va de la mano, ¿no? La parte de la estructura, ¿sí? Y ya cuando está funcionando, porque si no se tiene la estructura, pues no funcionaría del todo correcto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, Gracias, profe. sí, por nada. Y bueno, esta parte de el modelar, sí, pues siempre vamos a nosotros a tener la cuestión, pues, de modelos matemáticos, ¿no? Algunas fórmulas que nos ayudan, pues, a resolver algunas cuestiones, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos un pequeño diagrama que siempre, pues, está girando, ¿no? Sí, nosotros tenemos en el mundo real, podemos modelar algo real a través de modelos matemáticos. De ahí, pues, decidir algunas predicciones, ¿no? Y así sucesivamente. Prácticamente esto es lo que vamos a estar realizando, en este caso, para la parte de estadísticas y probabilidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre es abstracción de la realidad para que nosotros podamos, pues, ir viendo e ir desarrollando un modelo, ¿no? Y aquí, pues, van a tener ustedes estas pequeñas definiciones para que lo revisen posteriormente. Dice, un modelo es un sistema desarrollado para entender la realidad y, en consecuencia, para modificarla, ¿no? No es posible, dice acá, modificar la realidad en cierta dirección si es que no se dispone de un modelo que la interprete, ¿no? Y aquí entonces tenemos algunas imágenes que nos dicen acá, ¿para qué sirve un modelo, no? Entonces nosotros primero tenemos que modelar lo que vamos a realizar, ¿no? Y dice aquí, ayuda para el pensamiento, para el entretenimiento, instrucción, ayuda para la experimentación, herramienta de predicción, ¿no? Y ayuda para la comunicación, ¿no? Vamos a tener todo eso para que nosotros podamos hacer o modelar lo que nosotros pues vamos a tener, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a tener pues algunos modelos mentales y algunos modelos formales, ¿no? ¿Qué son esta parte de los modelos mentales? Pues dice que dependen de nuestro punto de vista, ¿no? Suele ser completos y no tener un enunciado preciso. No son fácilmente transmisibles, ¿no? Como las ideas o conceptualizaciones. Pues vamos a tener también modelos formales. Dice que acá que estos están basados en reglas y son siempre transmisibles, como los planos, diagramas o maquetas, ¿no? Sí, y esto nos va a servir pues para tener algunos modelos y que nosotros podamos realizar algún sistema con este modelo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces aquí también tengo 9 ejemplos de los cuales vamos a decir pues si es mental o formal, ¿no? Entonces el número 1 ¿será un modelo mental o será un modelo formal? ¿Quién me puede igual comentar? Tenemos ahí la opinión sobre un nuevo gabinete. ¿Esto que será de manera mental o de tipo formal? Mental. Ok, nos dice ahí unas compañeras que sería entonces mental, efectivamente, ¿no? Sí, el segundo. Formal. Ok, correcto. Dice opinión sobre el nuevo gabinete escrito en el comercio, sería de manera formal. El tercero, que es un dibujo hecho a mano acerca de una nueva casa. Mental. Formal. Muy bien, muy bien. Ahí sería de manera mental, ¿no? Sí, porque estamos viendo como, entre comillas, como el plano, ¿no? Acerca de una nueva casa. Y ya, bueno, ahí por eso dije entre comillas, y ya el plano, bueno, no es lo mismo como el dibujar, hacer un bosquejo, y ya la parte del plano, pues esa entonces ya sería de tipo formal, ¿no? El número 5, el modelo de clases o objetos del área de ventas. Pues Formal. formal. Ok, muy bien. Sería entonces de tipo, bueno, ahí me comentan formal, dice aquí el modelo de clases u objetos del área de ventas, ¿no? Entonces ahí también, como va a ser un pequeño modelo, vamos a poner lo que va a ser mental, porque nosotros estamos como pensando en modelar apenas, ¿no?
¿sí? El número 6 que dice orden en que llegan los insumos a una máquina, eso ya sería, por ejemplo, de tipo formal. El 7 que nos dice distribución de probabilidad del orden en que llegan los insumos, ¿sí? A una máquina, por ejemplo, acá, como estamos viendo esta parte que es de distribución de probabilidad, pues sería entonces de tipo mental, ¿no? El número 8 que es orden que sigue un documento para ser aprobado, pues entonces esto sería formal, ¿no? ¿Sale? Y el número 9 dice un flujograma de aprobación de documentos, pues también sería entonces de tipo mental, ¿no? Sí, entonces aquí también tenemos ya la diferencia entre los modelos que nosotros podemos crear, ¿no? Y entonces, pues siempre vamos a tener algunos modelos con más exactitud, algunos más abstractos, ¿no? Como los modelos matemáticos, los modelos analógicos, los modelos a escala, los modelos físicos, ¿no? Y la simulación para computadoras, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces vamos a ir viendo esa parte. Aquí tengo algunos otros ejemplos que ya ustedes podrán revisar, ¿no? ¿A qué pertenecen? Por ejemplo, una oficina bancaria, la temperatura, pues a, por ejemplo, a un termómetro, ¿no? Sí, hay algunas, algunas fórmulas y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nosotros estamos viendo que va siguiendo un patrón, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que se llegue a la conclusión de poder tener un modelo, ¿no? Y poder hacer o construir ya su simulación, ¿no? Y pues aquí, pues el patrón sería la parte de lo que es el conejo y cada vez que avanza, pues se va coloreando, ¿no? Si nosotros vemos acá, este sería nuestro modelo y ese modelo pues va continuando, ¿no? Cada que avanza, ¿sí? Cada que pasa, pues se va coloreando y aquí podríamos nosotros pensar diferentes cosas, ¿no? Si tuviéramos, no sé, digámoslo así, alguna juguetería o algo así, pues en una barra transportadora va pasando por diferentes procesos en donde esto se va coloreando, ¿no? O si es tal vez alguna pieza de cerámica, pues igual, ¿no? A través de una barra transportadora, pues cada proceso va haciendo su tarea, ¿no? Lo que le corresponde a cada cosa hasta que la figura esté totalmente hecha, ¿no? Con los diferentes colores que se le van poniendo, ¿no? Y otra, a lo mejor y también por ahí podríamos pensar que se va haciendo el ajuste de los colores, por ejemplo, ¿no? Que primero lo pintamos de amarillo, después ponemos otro color y al final nos va a quedar el color que nosotros deseamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en los pies, ¿sí? En la parte de abajo primero está amarillo, después se pone un poco más opaco y al final nos queda en verde, ¿no? También podríamos decir que sería un modelo el cual me permite pues obtener un color, ¿no? A través de los diferentes colores o haciendo una mezcla con los diferentes colores, ¿no? Entonces ya hay cada quien pues iría revisando esa parte y esa cuestión, ¿no? Sí, aquí por ejemplo tenemos un cubo, el cual pues también es un modelo y cada de este cubo cada cosa tiene algo, ¿no? Tenemos ahí un curso, un tiempo continuo, un tiempo discreto, ¿no? Dentro de eso pues tenemos alguna simulación que nosotros estamos viendo, ¿no? Y entonces cada uno de esto que nosotros estamos visualizando, pues es un paso, ¿no? Es algunos términos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Como estocástico, que es uno o más parámetros, si tenemos un modelo determinístico, estático, dinámico, es de tipo continuo, de tipo discreto, ¿no? Ahí nosotros podemos visualizar estas partes, ¿no? Sí, y como lo estamos viendo aquí, vamos a tener entonces modelos determinísticos, estocásticos, ¿sí? Continuos y discretos. Esta parte de continuos y discretos, si recordamos un poco, es dentro de lo que corresponde a la parte de estadísticas, ¿no? Sí, yo puedo tener variables continuas, variables discretas y demás, ¿no? Sí, entonces todo esto lo vamos a ir viendo estático, dinámico, ahí lo estamos visualizando, ¿sí? Y bueno, llegamos a esta parte correspondiente a lo que es la simulación, ¿no? Como lo habíamos dicho, esta parte de la simulación pues se utiliza en varias cosas.
dependiendo a lo que se enfoque, ¿no? Y vamos a tener por ahí igual, les comento algunas definiciones como lo que es una entidad, un atributo, una actividad, el estado del sistema, ¿no? La efectividad que tenga. ¿Por qué? Porque en el transcurso de lo que nosotros estemos trabajando, pues también vamos a tener sistemas que a lo mejor y la programación no está bien hecha y que de repente pues colapsa, ¿no? Eh, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, van a un Oxxo y quieren ustedes pagar y luego dicen, no, pues es que no tengo sistema, ¿no? Sí, o por ejemplo, luego en las redes sociales, no, pues que por ejemplo, la plataforma Zoom se cayó, o por ejemplo, Telmex se cayó, ¿no? Y no hay servicio. Entonces, quiere decir que hubo un error, ¿no? En alguno de sus procesos del cual no se realizó bien, ¿sí? O hubo alguna saturación y entonces pues esta parte simplemente colapsó, ¿no? Es como una computadora, cuando la computadora ya está, digamos, pues en su mayor punto de uso y de repente se empieza a calentar, entonces lo que hace al final la computadora pues mejor se apaga. ¿Sí? Y ya no daña toda la parte de sus procesos, ¿no? Entonces, es por eso es importante la parte de saber estas definiciones que de repente pues se utilizan, ¿no? Como lo que es una entidad, que va a ser un servidor, una máquina, un atributo, que va a ser una propiedad hacia algún cliente, algo que nosotros tengamos, ¿no? Los tipos de procesos que se llama actividad, el estado del sistema, ¿no? Sí, y bueno, aquí algunos ejemplos para bancos, ferrocarriles, la producción, las comunicaciones, el inventario, ¿no? Y todas estas siguen lo que les estaba comentando. Lo que necesitamos acá es realizar un pequeño diagrama de flujo para poder nosotros saber qué es cada cosa o cómo nosotros la realizamos, ¿no? Entonces, para construir un modelo, un sistema o tener un sistema, yo necesito de un diagrama de flujo y este diagrama de flujo a su vez va a pasar a un lenguaje, ¿no? Sí, un lenguaje que nosotros vamos a tener para la parte de la programación, ¿no? Entonces vamos a ver aquí rápidamente nada más, déjenme abrir este programa que se llama PSINT, ¿sí? Déjenme lo coloco acá. Este programa, como les comento, de PCIN es muy sencillo. ¿Sí? Es una aplicación, un pequeño software que me va a permitir, pues, el poder realizar operaciones muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña suma nada más, que sea algo, pues, rápido, que no nos lleve mucho tiempo. Y entonces, déjenme irlo abriendo, por favor. Entonces, lo fundamental que nosotros vamos a tener, ahorita vuelvo a compartir esta parte, es lo correspondiente. Nosotros siempre para llegar o formar un sistema, por aquí lo voy a poner, para que tengamos nosotros un sistema, tenemos que primero escribir el lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hacer algún ejercicio, ¿no? Digamos que cuando nos levantamos, no toda la rutina que se hace. Me despierto, estiro mi brazo, bajo mi pie derecho o el izquierdo, me dirijo hacia el baño, me lavo los dientes, ¿no? Sí, aunque parezca de repente a veces, como dice, pues es que eso es muy, pues eso como para qué, ¿no? En programación sí es necesario porque un programa, ¿sí? Un programa, tú le tienes que decir qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, si tú te pierdes de un detalle, pues ya no supiste, ¿no? Y entonces te levantaste, digamos, cuando programes, cuando estés haciendo el programa, pues nada más vas a poner, me levanté y ya estoy en el baño, ¿no? Y entonces no caminó, no hizo esto, alguna otra cosa, ¿no? Por eso es que es importante, entonces siempre es escribirlo así. Después, eso que ya nosotros escribimos, lo tenemos que llevar a un diagrama de flujo en el cual ya va a tener diferentes procesos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, aquí más o menos sería esta parte y después de este diagrama de flujo, nosotros tendríamos que escribir este código en un lenguaje que se llama pseudocódigo. Y entonces ahí ya vamos a ocupar algunas rutinas que me van a permitir pues hacer esta parte, ¿no? Y después de eso, pues nosotros ya vamos a tener nuestro pequeño sistema, ¿no? Entonces, vamos a realizar un ejemplo de una pequeña suma. Si yo necesito hacer una suma, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros tener para realizar una suma? En este caso, una suma de dos números. Necesitamos los números. Efectivamente, ¿no? Necesitamos nosotros realizar los números, ¿no? Entonces, déjenme aquí, vamos a ir poniendo esta parte, nada más, ¿no? Denme unos segundos. Déjenme acá, se los voy colocando, denme unos segunditos. Ok, vamos entonces a ver esta parte, ¿no? Vamos a hacerlo acá, déjenme borrar esto que estoy proyectando aquí y vamos a regresar a nuestra presentación para hacer este pequeño ejemplo, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos en esta parte, ¿sí? Acá, ¿no? Aquí tenemos diferentes sistemas y sus componentes. Ya que vimos esta parte, vamos a pasar acá, donde pues necesitamos nosotros una entrada, una salida, ¿sí? Como lo está comentando aquí, ¿no? La salida, ¿sí? Que nosotros tenemos y necesitamos una entrada. Necesitamos también de los parámetros ya para ir construyendo este diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la entrada, ya es cuando el sistema se está ejecutando, ¿no? Cuando ya estamos en la simulación. ¿Por qué? Porque para la suma de los dos números de este ejemplo que les estoy dando, pues necesito de A, necesito de B, ¿no? O sea, de una variable A a una variable B. Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Y entonces vamos a tener ya toda nuestra estructura, ¿no? Entonces vamos a realizar este ejemplo de una suma de dos números. Vamos a hacerlo acá y ahorita pasamos al programa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esta suma, ¿no? Vamos a verlo aquí. Por aquí tengo un pequeño comentario que nos dice y después del símbolo más, ¿no? Podría ser. Efectivamente, yo necesito, bueno, comúnmente para hacer una suma necesitamos de dos números, ¿no? Por ejemplo, 5 más 6. ¿Y eso cuánto me daría? 5 más 6, ¿cuánto me da? Es algo muy sencillo, ¿no? 11. Efectivamente me da un 11, ¿no? Pero es algo que nosotros ya conocemos. Entonces, si yo les dijera, quiero hacer un sistema, claro, recuerden esto simplemente es la introducción a esta parte para que veamos cómo es que funciona y ya posteriormente vamos a ir viéndolo hacia nuestra área, ¿no? Entonces, si yo les dijera, necesito hacer un programa que me haga esa suma y que no ocupe yo esos números, sino que ocupe yo cualquier otro número. Entonces, ¿cómo le haríamos para realizar esa suma, no? O sea, que no ocupen la calculadora, sino que le digan a la computadora cómo hacer una suma. ¿Cómo le dirían ustedes a la computadora cómo hacer esa suma? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a poner aquí paso 1. ¿Qué tendría yo que realizar para hacer esa suma? O sea, más que realizar, ¿cómo le dirían ustedes a la computadora que haga esa suma? Por ahí nos han comentado siempre que pues la computadora es inteligente, ¿no? Pero aquí yo creo que los inteligentes pues somos nosotros porque nosotros le decimos qué hacer, ¿no? Claro, nosotros pues ya la ocupamos, pero en la parte de programación nosotros tenemos que decirle qué hacer y le tenemos que decir paso a paso, porque si no lo hacemos, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a la computadora como paso 1 para poder hacer esa suma, en este caso de 5 más 6? Nosotros, pues ya la hicimos, ¿no? Porque ya conocemos cómo se hace. Pero a la computadora, ¿cómo le dirían ustedes cómo realizar esa suma?
¿qué tendríamos que tener? Ingrese el primer número o el primer dígito. Efectivamente, ¿no? Ingresar los números, pero primero, pues tenemos que iniciar un proceso, ¿no? Lo voy a poner así, iniciar un proceso, que en este caso ese proceso se va a llamar suma, ¿sí? Aquí lo voy a poner entre comillas y se llama suma, ¿no? Esto es como si fuese un lenguaje común, no significa que se haga así, ahorita vamos a verlo nada más para el ejemplo. Entonces, iniciamos ya el proceso. ¿Por qué lo iniciamos? Porque recuerden que en los diagramas de flujo siempre se inicia con un inicio, ¿no? Y ahí válgame la redundancia, pero siempre un diagrama de flujo siempre tiene que tener inicio, ¿no? Si no tiene un inicio, pues no va a poderse llevar a cabo, ¿sale? Y entonces, como paso número 2, ¿qué tendríamos que realizar? Pues precisamente lo que comenta su compañera, ¿no? Pedir un número, ¿no? ¿Sí? Pedir un número que en este caso pues puede ser cualquiera y va a ser el primero que nosotros vamos a tener, ¿no? Ya que pedí el número, ¿qué más tengo que hacer? Como paso 3. Colocar el símbolo de suma, podría ser. Ok, podría ser, ¿no? Colocar el símbolo de suma. Ok, bueno, pero antes de eso, ya tengo el primer número, ¿sí? Yo voy a generar una fórmula, ¿sale? ¿Qué va a ser esta suma? Entonces, antes de colocar el símbolo, creo yo que sería necesario guardar el número, ¿no? ¿Por qué? Porque solo lo estamos pidiendo. La computadora, recuerden que le tienen que decir paso a paso. Ya que lo pedí, lo tengo que guardar. ¿Y en dónde lo tengo que guardar? Guardar el número y vamos a ponerle ahí en una variable, ¿no? ¿Por qué en una variable? Porque recuerden que esa variable pues puede cambiar, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo este paso a paso. Iniciar el proceso, pedir en un número, guardar el número en una variable antes de poner el signo, porque la computadora solo lo va a visualizar, pero lo tenemos que visualizar y lo tenemos que guardar para que posteriormente hagamos la suma, ¿no? Y entonces, ya que hicimos esto, pues estos dos pasos los vamos a repetir. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos el segundo número, pedir, aquí vamos a ponerle otro número, ¿no? Y también vamos a guardar ese número. Aquí lo estamos pidiendo uno por uno, claro, porque solo vamos a verlo como un ejemplo, ¿no? De hacer el programa y hacer esta simulación, ¿sí? Nada más este es un ejemplo. Ya, si ustedes quisieran profundizar en esta parte de programación, pues ya hay rutinas, hay lo que veíamos, por ejemplo, en cálculo, ¿no? De las sumatorias, todo eso ya los programas ya lo contienen. Y si, por ejemplo, voy a programar una calculadora, pues voy a hacer uso de todas esas rutinas que tienen, ¿no? Aquí nada más a manera de ejemplo, porque simplemente es una suma muy, muy pequeña, pero nos va a dar ese panorama de que en este momento, pues estamos construyendo en lenguaje común, digámoslo así, tratando también como de comunicarnos con el programa, ¿no? Iniciamos, pedimos el número, guardamos el número, pedimos otro número y también lo guardamos, ¿no? Y aquí pues tenemos que decirle en qué variable se va a guardar. Por ejemplo, si yo guardé mi primer número en A, ¿sí? Y aquí ahora sí voy a colocar el signo, A más B, por ejemplo, y tenemos que regresar el resultado en una C, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es como paso número, aquí sería el paso 4, este sería el paso 5, y como paso número 6, ¿sí? Como paso número 6, aquí vamos a ponerlo, es regresar el resultado, ¿no? O más bien imprimir el resultado, ¿sale? Que en este caso, ¿quién contiene el resultado? Pues sería C, ¿no? Y como paso 7, fin, ¿no? Finalizar el programa. Vamos a poner aquí fin. Y eso simplemente sería de una suma. Entonces vamos a ver ahora cómo lo colocamos nosotros en este programa. También ustedes pueden descargarlo, pueden verlo, es muy sencillo. Voy a dejarles también la liga para que lo descarguen. Una vez que lo descarguen, ustedes lo que tienen que hacer es darle doble clic y poderlo instalar, ¿no? Entonces les voy a mostrar aquí también la página, se las voy a dejar. Nada más denme un segundo para que se las muestre.
Aquí está muy sencillo. Vuelvo a comentarles, este programa nació o surgió, más bien es un proyecto de una universidad, ¿sale? Entonces es muy común el poder utilizarlo, ¿sí? Aquí estamos viendo esta parte en Google. Solo ponemos PCI, se los voy a dejar aquí y aquí muy rápido. Es para Linux, es un sistema operativo gratuito para Mac o para Windows, ¿no? Ahí tenemos las tres versiones y simplemente pues lo descargamos ahí, lo estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a continuar y vamos a verlo, ¿no? Una vez que ustedes lo descargan y lo instalan, les va a salir una pequeña pantallita donde ustedes van a tener que colocar la parte de estricto, ¿sí? Estricto quiere decir que no les va a ir ayudando. Y si le ponemos ahí, hay una de tipo fácil, aquí lo pueden configurar. Opciones de lenguaje, los perfiles. Aquí nada más esperamos a que salga. Y aquí viene, ¿no? Estricto. O hay otro que es de tipo fácil, ¿no? Aquí lo pueden escoger. Y como les comento, como fue un proyecto de una universidad, aquí vienen varias universidades, ¿no? Que pueden ustedes elegir alguna, ¿sale? O simplemente de tipo estricto, ¿no? Entonces aquí, en el proceso de este título, vamos a ponerle suma, ¿sale? Aquí ya tenemos la suma. Y aquí pues podemos ir viendo y si ustedes notan tiene el proceso que sería el inicio y fin del proceso, ¿no? Este triangulito es para ejecutar y para que yo vaya viendo si está correcto o no. Si está mal escrito, pues me van a salir algunos errores. Nos van a salir ahí en rojo algunas cosas. Entonces aquí en la línea número 2 nosotros tenemos que ir colocando pues esto que estábamos haciendo, ¿no? Ya tenemos que es el proceso suma. Por lo tanto, aquí, para que yo pueda hacerlo, si ustedes notan también de este lado tenemos en los diagramas, ¿no? Para utilizar el diagrama de flujo, que aquí está, es escribir, leer, ¿no? Escribir me va a permitir poder mostrar un mensaje en la pantalla. Por lo tanto, aquí en la línea 2, vamos a decir escribir. Le damos, aquí ya nos va apareciendo. ¿Sí? Y nos va diciendo, dice, escribir una o más expresiones separadas por comas, ¿no? ¿Sí? Y aquí nos dice, nos faltan los parámetros, ¿no? Para los parámetros hay que poner un punto y coma, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esa parte, vamos a colocar aquí escribir y entre comillas vamos a presentar lo que nosotros queremos escribir, ¿no? Sí, vamos a poner acá, entonces, sí dice acá escribir, sí está bien. ¿Sí? Entonces, escribir y vamos a poner aquí ingrese un número. ¿Sí? Ya lo tenemos, le ponemos 2 puntos. ¿Sí? Y aquí nos va diciendo, dice falta punto y coma, ¿no? Ponemos punto y coma y ya se quitó ese error. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros también a decirle lo que habíamos escrito, ¿no? ¿Dónde se va a guardar? Entonces, para que yo pueda guardar, voy a ocupar leer, ¿no? Que sería el otro, leer. ¿Y en qué variable dice ahí? Una o más variables separadas por comas. Entonces vamos a leer y vamos a guardarlo en la variable A, ¿sí? Está muy sencillo porque ahí les va diciendo. Y también ya me dijo, me falta punto y coma, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar control C y lo vamos a volver a pegar. Y aquí vamos a poner ingrese, aquí vamos a cambiarle y vamos a ponerle ingrese número 1. Y después ingrese número 2, ¿sale? Ingrese el número 2, ingrese el número 1, ¿sí? Ahí ya lo tenemos y lo vamos a guardar en B, ¿sí? Ya tenemos entonces nuestros dos números, ¿no? Y ahora entonces vamos a hacer la suma. Para que yo pueda hacer esa suma, la vamos a poner en C y aquí le vamos a asignar un nuevo parámetro, ¿no? Que nosotros tenemos aquí. Entonces, igual ustedes si gustan pueden hacer este ejemplo. Aquí vamos a hacer una flechita y vamos a decirle que lo que nosotros hagamos del otro lado de esa flechita se le va a asignar a C, que en este caso sería nuestra variable del resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer A más B, ¿no? Punto y coma, ¿sí? Y ya lo tenemos ahí. Entonces, queremos ahora que nuestro resultado pues salga en la pantalla. Entonces,
tenemos que dar otro escribir, ¿no? Vamos a ponerle aquí escribir, y vamos a poner el resultado, ¿sí? El resultado de la suma es 2 puntos. ¿Y en dónde está guardada la suma? Pues en este caso en C, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner un coma y tenemos que imprimir C. Pero también siempre tiene que ser, si estamos poniendo mayúsculas, pues vamos a dejarla como mayúsculas, ¿no? Si no, entonces estaría mal, ¿no? Entonces con este triangulito nosotros le damos ejecutar y ahí nos va a decir si hay un error y efectivamente hay un error. Dice en la línea 3 hay un error de la variable que no está definida. Efectivamente nosotros tenemos que definir las variables. Vamos a definir las variables de tipo entera, flotantes. ¿Qué quiere decir eso? De tipo entero, que yo voy a tener de solo números enteros. Si lo defino como flotantes, voy a tener también puntos decimales. Para lo entero, pues vamos a poner aquí int. Déjenme ver si aquí lo tenemos. Sí. Int A, B, C, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. Perdón, aquí es entero. Vamos a ver si ahí ya me lo acepta. Déjenme ver nada más acá. Recuerden que aquí tenemos dos tipos, ¿no? Aquí me está marcando errores porque yo estoy con una parte estricta. Si nosotros configuramos nuestro PCInt de tipo flexible, no me va a marcar errores ahí, ¿sale? Entonces, tenemos esos dos tipos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo se escriben este tipo de variables. Déjenme un segundo nada más acá ir colocando esto. Entonces, aquí vamos a poner definir, ¿sí? La variable ABC de tipo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá como entero. Aquí me sale, ¿no? Como carácter entero, lógico o real. Entonces, carácter es cuando yo voy a meter letras, ¿no? Que necesito poner el nombre de una persona, de tipo entero, ya vimos que es eso, lógico, cuando es falso, verdadero, ¿no? Real, la parte real es cuando yo necesito puntos decimales, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como real para también tener puntos decimales y ya lo tenemos ahí, ¿no? Y ahora sí estamos definiendo nuestras variables. Le vamos a dar otra vez el triangulito para ejecutarlo y ahora sí nos tiene que salir el resultado. Ustedes me comentan o díganme si están viendo esta pantalla de la otra pantalla que nos dio como resultado. No sé si ahí la estén viendo ustedes, que dice ejecución iniciada, ingrese el número 1. No, profe. No, profe, no aparece No, nada. profe. Ok, a ver, solo están viendo entonces el código. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bien, entonces acá el código ya no nos marcó errores. Vamos a ver aquí para que les pueda proyectar el resultado. Aquí ya están viendo ahora sí el resultado. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, y ya nos dice ingrese el número 1. Vamos a poner, a ver si alguien me puede dar un número. Tres. Ok, 3. Vamos a poner 3, le damos enter y ya me dice ingrese el número 2. ¿Alguien que me diga otro número? 9. 9, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que 9 más 3 nos tiene que dar ¿cuánto? 12. 12, ¿no? Entonces le vamos a dar un enter y vamos a ver si es correcto y efectivamente, ¿no? Dice el resultado de la suma es 12, ¿no? Y ejecución finalizada. Ahí ya terminó. Si nosotros queremos reiniciar, otra vez aquí le damos y vamos a poner, por ejemplo, 58, 1200 y lo tiene que realizar, ¿no? Entonces, ya vimos cómo hacer un programa, ¿no? Primero nosotros lo escribimos en lenguaje común, pues nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la computadora cómo hacer una suma de dos números? ¿Sí? Entonces, ya que vimos esa parte, si ustedes notan, creo yo que este programa está muy sencillo y tal vez si no conocemos de programación,
pues sí lo podemos hacer, ¿no? Y también configurarlo de manera flexible. Si lo configuro de manera flexible, prácticamente el mismo programa me va diciendo qué hacer, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a dejar un manual por si quisieran profundizar un poco más o hacer algunos otros ejemplos, ¿sí? Lo pueden ustedes hacer, ¿no? Entonces, aquí hicimos una pequeña suma muy fácil, ¿no? Entonces, ya tenemos esos pasos, ¿no? Primero, bueno, ya sabemos que es un sistema, ya sabemos los tipos de sistema, ¿no? El tipo de proceso y demás, ¿no? Entonces, ahora ya vimos esta parte que tenemos que escribir algo en lenguaje común, llevarlo a la parte del pseudocódigo. El pseudocódigo es este que acabamos de decir, definir, escribir, leer, ¿sí? Inicio de proceso y fin de proceso. ¿Por qué se conoce como pseudocódigo? Porque es un lenguaje que cuando se lleve ya en realidad a un lenguaje de programación, ella es mucho más sencillo, ¿no? Entonces vamos a continuar con esta parte. Aquí yo puedo generar también mi diagrama de flujo. Entonces, si yo le doy aquí, bueno, estas patitas o los pies que ustedes ven a un lado del botón verde son para que vaya haciendo el paso a paso, ¿sí? Voy aquí a presionarlas y entonces aquí vamos viendo, se va haciendo el paso a paso, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos viendo, se va continuando. Si estuviera mal en alguna línea, pues entonces nos marcaría algún error, ¿no? Y hasta que termina el proceso, ¿sí? Ese sería el paso a paso. Y el otro botón me va a generar el diagrama de flujo. Le voy a dar un clic y vamos a esperar un momento y nos va a generar ese diagrama. Ahí siguen viendo ustedes el código, ¿verdad? No están viendo el diagrama que generó. Sí, solo estamos viendo el código, profe. Ok, nuevamente entonces voy a ir ahora al diagrama y aquí estamos viendo. Ahora sí vemos el diagrama que se generó, ¿no? Ya tenemos el inicio, se llama proceso suma. Definimos nuestras variables que vamos a ocupar como tipo real. Yo les recomiendo que sea de tipo real porque puedo yo, en real, abarca enteros y abarca decimales. Mientras que el entero, pues nada más son enteros, ¿no? Números enteros. Aquí ya me dice ingrese el número 1 y se guarda en A, ingrese el número 2 y se guarda en B, después hacemos la suma y mostramos el resultado y se acabó el proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya vimos estas etapas de manera muy sencilla, cómo es que se hace pues para llegar a un programa, ¿no? Voy a mostrarles otro que ya tengo por aquí hecho, que es un poco más extenso, un poco más grande. Y vamos a abrirlo. Aquí vamos a darle a abrir. Ah, y también algo acá, por ejemplo, si generan este pequeño código, ustedes no, les va a generar cuando lo guardan, ¿sí? Les va a generar un archivo, pero cuando ustedes quieran abrir ese archivo y le den doble clic, no se va a abrir. Entonces tienen que abrir PCI y darle aquí en la carpetita que dice abrir, y entonces ahí es donde van ustedes a abrirlo desde ahí, ¿no? Comúnmente no se puede abrir cuando le damos doble clic. ¿Sí? Entonces, nada más ahí por si quieren ocuparlo y quieren verlo, tienen que hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí yo tengo un programa un poco más grande, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, es de una cafetería. Sí, estamos viendo el código. Ahí sí me comentan, por favor. Sí, profe. Ok, correcto, ¿no? Entonces, este código pues está un poco más grande, tiene procesos diferentes. Si nosotros vemos aquí, dice algo que no vimos, que es limpiar pantalla. ¿Para qué me sirve limpiar pantalla nada más rápidamente? Para que no se quede ahí como el proceso anterior, ¿no? Sí, y aquí pues ya tiene escribir, bienvenidos y demás, nos pide qué tipo de café y así, ¿no? Nos cobra, es como una maquinita de café, pero en este caso, claro, es una máquina de café de manera virtual o simulada, ¿no? Sí, no es como tal pues la máquina, pero es el programa que tiene esa máquina. Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué hace, ¿no? Entonces ahora me voy a salir de acá y vamos a regresar aquí, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la pantallita del programa del café y nos dice bienvenidos, cafés calientes, cafés fríos, salir, elija una opción del 1 al 3, ¿no? Es un pequeño menú
Y entonces vamos a elegir acá, Abraham, ¿qué se te antoja más? ¿Cafés calientes, cafés fríos o salir de la máquina? Por ahí sí me escuchas, Abraham. Un café caliente. Ok, un café caliente, vamos a elegir la opción 1. Aquí le vamos a dar la opción 1, nada más que déjenme, aquí no sé qué pasó con mi mouse. Ahí ya está, ¿no? Y ya cambió, ¿no? Ahora dice que hay, elegimos la opción 1 y nos da un capuchino, un expreso o un americano, ¿no? Por ahí alguien que me pueda dar la opción 1, 2 o 3. Un capuchino, uno. Ok, un capuchino, muy bien, le damos un 1 y ya me dice, tu café capuchino cuesta 25, ingresa las monedas, ¿no? Ahí a lo mejor podemos cambiarle y podemos decirle, no sé, ingresa el dinero en efectivo, no sé, y demás, ¿no? Este es un sencillo nada más. Y entonces, ¿con cuánto vas a pagar? Vamos a ponerle a una cantidad más grande para ver si nos da el cambio, ¿no? ¿Con cuánto pagarías? Con uno de 100. Ok, vamos a ponerle 100 y le damos un enter. No dice ingresa monedas, vamos a ponerle 100. Y ya nos dice tu cambio es 75. Disfruta tu café, ¿no? Presiona enter para continuar, ¿no? Y entonces nosotros ya vimos que efectivamente, pues sí me dice o me da el cambio, ¿no? Bueno, claro, ya en la máquina pues saldría el cambio, ¿no? Pero aquí pues es una pequeña simulación nada más y me está diciendo, ¿no? Como ya vio y evaluó que cuesta 25, pero le pusimos 100, pues me está dando 75, ¿no? Ya me dice disfruta tu café, presiona un enter, ¿no? Si presiono un enter, me dice ejecución finalizada. A eso se refiere con la parte de limpiar pantalla porque ya no hay nada, o sea, ya no continúa el menú. Si yo le doy reiniciar aquí otra vez nuevamente, me aparece el menú, ¿sale? Y vamos a elegir ahora la opción 2, ¿sí? Y vamos a poner aquí otra vez la opción 2 y me dice tu moca frappé cuesta 40 pesos y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle 30, ¿no? Para ver si nos da el café o no nos da el café. Y nos dice, te faltan 10, ¿no? Ingrésalos, ¿sale? Y entonces aquí, pues tendríamos que ingresar ese dinero, ¿no? Ese dinero que nos falta para poder hacerlo, ¿no? Vamos a reiniciarlo otra vez, vamos a elegir 3, que sería salir, ¿no? Y ya me dice gracias, vuelva pronto y presione enter para continuar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un pequeño ejemplo sobre esta simulación, ¿no? Aquí solo lo único que hicimos pues, fue esta pequeña suma y ya vimos que ese programa de PCIN pues me va a ayudar para poder ver esta parte, ¿no? Claro, esto simplemente es una introducción a esta parte de la simulación. Ahí simulamos una máquina de café que simplemente tiene 3 opciones, le podemos poner más y así, ¿no? Pero ya vimos aquí lo importante es recalcar estos pasos, ¿no? Que esa es la actividad que ustedes van a hacer. Ahorita yo les voy a mostrar esa parte. Entonces ya vimos que primero pues tenemos que escribir como en un lenguaje común para que nosotros veamos cómo nos comunicamos con la máquina, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir esta parte para comunicarnos con ellos? ¿Sí? Y de ahí generar el pequeño código y generar el diagrama de flujo. Aquí pues nosotros generaríamos un pequeño diagrama de flujo nada más, esa va a ser su actividad, ¿no? Y aquí pues estamos viendo algunos ejemplos que les voy a dejar acá. Sí, dice maneras de estudiar un sistema y aquí tenemos el sistema, experimentar con el sistema, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, si es un modelo físico, un modelo matemático, la solución analítica y procedemos a la simulación como lo estamos haciendo, ¿no? Sí, aquí por ejemplo tenemos otro, dice sistema de colas, también nosotros vamos a ver esa parte porque hay por ahí un método probabilístico que, déjenme recordar cómo se llama, que precisamente abarca esta parte que nosotros tenemos, ¿no? Es un método, déjenme recordar cómo se llama este método que nosotros vamos a ver ahí. Se llama método Monte Carlo, que precisamente es esto de simular el método de colas, ¿no? Dice acá, el tiempo de llegada entre clientes está distribuido uniformemente entre 1 y 10 minutos. El tiempo de atención de cada cliente está distribuido uniformemente entre 1 y 6 minutos. Calcular
el tiempo promedio en que un cliente permanece dentro del sistema, el porcentaje de tiempo desocupado en el cajero, ¿no? Y ahí tenemos el pequeño diagrama que está haciendo la población, las llegadas, la cola, claro, aquí lo estamos viendo a muy grandes rasgos y ya dentro de cada proceso pues también tendrá su propia programación, ¿no? El sistema de elección, la unidad de servicio y la salida, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña tabla con toda esta información, por eso es que yo les comentaba que vamos a utilizar, digamos que de cajón Excel, ¿sí? Con algunos otros programas como Minitab, ¿no? ¿Sí? Y el que estaba en el libro, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando esa parte para que ustedes vayan viendo esto también. Y ya aquí, pues al final me dice el porcentaje del tiempo que el cajero permanece desocupado es el 39%, ¿no? Recuerden que nuestra materia va orientada a esta parte de las probabilidades, ¿no? La simulación en la parte de probabilidades. Entonces prácticamente es algo parecido a esto. El tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema pues es de 3.4 minutos aproximadamente, ¿no? Utilizando esa parte, pero eso como lo supimos, pues haciendo toda esta parte de la simulación del sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir estudiando, a ir evaluando. Voy a mostrarles ahorita algunos otros ejemplos. Y bueno, siempre entonces vamos a generar pues el diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo de una rutina del proceso del cliente, ¿no? ¿Y qué hace este cliente? Dice aquí, genera el instante de la siguiente llegada, ¿sí? Actualiza la lista temporal, ¿no? Si hay cola, si hay, se va para este lado, si no hay, se va hacia el otro lado, ¿no? Recuerden que este diagrama es de decisión. Si sí, pues se va para acá. Si no, toma este otro camino, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes estos ejemplos porque esa va a ser una pequeña práctica que ustedes van a hacer. Entonces dice, si hay cola, sí, se va a la otra parte, ¿no? Que dice añadir cliente a la cola. Si no hay, entonces quiere decir que el servidor está libre, ¿sí? Y si está libre, pues entonces continúa con el proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, si ya tenemos ahí, ocupar el servidor, sacar al cliente de la cola y demás, ¿no? Generar el tiempo de servicio, liberar al sirviente y el cliente sale del sistema, ¿no? Prácticamente es todo el proceso que se va haciendo. Aquí tenemos otro, recuerden, bueno, aquí no tiene la parte del inicio y el fin, pero recuerden que siempre tiene que tener un inicio, ¿sí? Y un final, ¿no? Bueno, en este caso stop porque se para, ¿no? Pero prácticamente es como lo que vimos en PCI, ¿no? ¿Sí? Inicia, dice acá. Este es otro ejemplo de un ejecutivo de la estrategia de interacción de procesos. Inicia, exploración de sucesos futuros, movimientos entre las listas, ¿sí? Sigue explorando los sucesos en curso, si hay movimiento, si sí, se regresa, si no, se acaba, ¿no? ¿Sí? Fin de tiempo, si ya se acabó también el tiempo de estar ahí, pues ya se acaba, si no, se vuelve a regresar, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, algoritmos, ¿no? ¿Sí? Algunos algoritmos simplemente que están escritos precisamente en pseudocódigo, como lo acabamos nosotros de ver y de visualizar, ¿no? ¿Sí? Tenemos entonces esta parte. Siempre en una computadora, pues vamos a tener el lenguaje, el diseño, tiene que estar en la parte del código fuente, se tiene que compilar y así sucesivamente, ¿no? Eso es algo nada más referente a esa parte para que lo podamos ver, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros trabajamos en alguna oficina, pues ahí de repente llegan llamadas, ¿no? Sí, si estamos, por ejemplo, en ese departamento, pues tenemos entonces que poner llamadas en espera y ahí, por ejemplo, tendríamos que darle una solución a esas llamadas, ¿no? Tal vez pasarlas a un conmutador remoto, el cual pueda contestar todas esas llamadas o dejarlas en la cola y así sucesivamente, ¿no? Sí, aquí tenemos el proceso de esta parte. ¿Sí? El evento de llegada, si el servidor está ocupado, si está ocupado, se pone en cola, si no, pues se toma el servicio, ¿no? Y así sucesivamente, si ustedes notan, prácticamente es como hacer una rutina, ¿no? Si sí, si no, se regresa y así sucesivamente hasta que llegue al final, ¿no? Sí, pero siempre se está pues repitiendo, ¿no? Sí, esta parte. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios que ustedes van a construir. Dice aquí, construya el diagrama de flujo para las llegadas y salidas del sistema de los siguientes casos. La recepción en un hotel, ¿sí? Dice aquí un taller de pintura de autos, un banco de servicios financieros, ¿no? Si vamos a obtener un servicio,
una embotelladora de refrescos, un centro de distribución, una fábrica de refrigeradores, ¿no? Esos son los seis pequeños diagramas que ustedes van a hacer a grandes rasgos, así como este que tenemos nosotros aquí, con el inicio y el fin, como ustedes se lo imaginen, ¿no? Entonces, supongamos que si hacemos, por ejemplo, el diagrama de flujo del proceso de inscripción de ustedes, ¿cómo le tendríamos nosotros que hacer? Vamos aquí a hacer el ejemplo. Déjenme ir haciendo esta parte. Déjenme si los proyecto por aquí nada más. Denme unos segunditos. Bien, entonces vamos a continuar acá. Recuerden que para hacer el diagrama de flujo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el proceso o los pasos, ¿no? Por ejemplo, acá dice construye el diagrama de flujo para la inscripción de materias, ¿no? Por ejemplo, pues primero sería aquí tener la parte del inicio, ¿no? ¿Sí? Para este pequeño diagrama. Ustedes van a hacerlo ahí, ustedes deciden cómo hacerlo. Recuerden que tenemos nosotros algunos símbolos que se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, la parte del rombo, pues es para tomar decisiones, ¿no? Si sí, si no. Entonces, ustedes conocen esta parte de la inscripción, por ejemplo, de una materia. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Bueno, inicio y posteriormente, ¿qué hacen para que puedan tomar una materia, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo tienen ustedes que hacer para tomar una materia? ¿Saber el nombre de la materia? ¿Saber qué, perdón? ¿El nombre de la materia? Ok, podría ser, ¿no? Acá, nombre de la materia. Pero más que nombre, tal vez sería ver, no sé si lo tomen ustedes aquí, el listado de las materias que ustedes pueden tomar. Es decir, si ya estoy en tercer cuatrimestre, por ejemplo, pues puedo tomar, vamos a verlo así, ¿no? Matemáticas 1, matemáticas 2 o matemáticas 3, ¿no? Entonces sería tal vez aquí, bueno, saber el nombre de la materia que yo voy a tomar o evaluar en qué cuatrimestre, ¿no? Porque todos los cuatrimestres tenemos materias diferentes y entonces tendríamos que decir, bueno, estoy en tercer cuatrimestre, quinto, y puedo tomar inglés, puedo tomar matemáticas 1 y matemáticas 2, ¿no? Y entonces poner ahí la listita, ¿no? Matemáticas 1, inglés, no sé, historia, ¿sale? Finanzas. Y de esas ver si ya está llena, pues no la puedo tomar, ¿no? Si hay cupo, me puedo inscribir, ¿no? Y ya, ¿no? Esa sería como la parte del proceso, pero aquí ustedes tendrían que ver esa parte y eso es lo que vamos a realizar aquí. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna recepción en el hotel. Recuerden que es el paso a paso, ¿no? El inicio, no sé, marcamos al hotel, vamos a ver esa parte, ¿no?
Aquí voy a quitar algunos, por ejemplo, la fábrica de un refrigerador, porque eso ustedes tendrían que investigarlo, ¿no? Pero la parte de la recepción de un hotel, y bueno, este de acá sí lo voy a agregar. La inscripción de materias, lo vamos a poner aquí, ¿no? En el B, inscripción de materias. Aquí, en lugar de un banco de servicios financieros, vamos a poner obtener dinero de un cajero automático, ¿no? Yo creo que en algún momento hemos sacado algún dinero de algún cajero, ¿no? Ahí, por ejemplo, llegamos al cajero, ya sea, tenemos hoy en día, por ejemplo, dos métodos, ¿no? Tal vez sin tarjeta o con tarjeta, ¿no? Esas dos partes, ¿no? Entonces ahí va, si es con tarjeta, pues ingreso la tarjeta, se reconoce todo ese paso, me dice la cantidad y así, ¿no? Esos son los diagramas de flujo que ustedes van a realizar, ¿no? La recepción de un hotel, bueno, de un cuarto en un hotel, la inscripción de materias, el obtener dinero de un cajero automático, o sea, cómo lo sacamos, ¿no? Y vamos a poner aquí también realizar un pago de un servicio, ¿no? El servicio ahí que ustedes deseen, por ejemplo, el pago del recibo de la luz, si también si lo hacen de manera de un cajero o llegan, por ejemplo, no sé, a un centro donde se pueda pagar, un OXXO, por ejemplo, ya ustedes tendrían que realizar esa parte, ¿no? Nada más serían entonces esos pequeños 4 diagramas para que ustedes puedan realizarlo y como último, que es el que, para que sean 5, realizar una multiplicación de dos números, nada más. Eso ya es como la suma, solo que en lugar de la suma, pues multiplicación, ¿no? Esa sería su actividad, estos pequeños 5 diagramas. Ustedes deciden si, por ejemplo, lo hacen en Word, pues me mandarían el archivo PDF, ya saben, una portada, la parte de la tarea contenida y ya nada más, ¿no? Entonces aquí para ir avanzando en esta parte, pues recuerden que tienen que tener la parte importante que sería el inicio y el final, ¿no? Aquí, fin, ¿sale? Eso sería parte de lo que sería su proceso. No sé si tengan ustedes alguna duda respecto a esta primera actividad que van a realizar. ¿Alguna duda, pregunta? Abraham, Juan Carlos, Omar, Raquel, Valeria, Wendy. Ok, ninguna duda. Entonces vamos aquí a continuar con esta parte. Voy a mostrarles otra pequeña simulación que se puede hacer, por ejemplo, en GeoGebra, a manera también para ir ampliando esta parte que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en GeoGebra, recuerden que es un software matemático y que nosotros tenemos ahí distintos casos que nosotros podemos simular, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un programa, el cual está simulando, tenemos aquí un problema y dice el problema. Dice un auto rojo sale de una ciudad y se dirige a un pueblo situado a 10 kilómetros. El auto se desplaza con rapidez de 60 kilómetros, después de 3 minutos. Un auto azul sale en persecución del primero, ¿sí? En rapidez de 90 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces aquí, pues, se hace todo el proceso de crear esta pequeña interfaz y aquí ya podemos ir viendo cómo se van comportando los autos y en qué momento, ¿sí? Los dos se encuentran, ¿no? Que en este caso sería en el segundo 8 más o menos, ¿sí? Minuto 8, en el que estos dos autos se están encontrando, ¿no? Aunque los dos salen de diferentes lados, de diferentes posiciones, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir tomando en cuenta. Hoy fue una simple charla de esto correspondiente a la simulación, que existen varios programas para poder simular y que en su caso, pues vamos a tener diferentes maneras de poder realizar lo que se nos esté pidiendo, pero claro, cada programa, recuerden,
que sería enfocado pues a esta parte correspondiente, ¿no? De lo que se necesita realizar, ¿no? Dar una solución a un problema. En nuestro caso, pues para la parte de la toma de decisiones en eventos probabilísticos, ¿no? Entonces, esta sería su primera actividad, estos 5 pequeños diagramas de flujo. Recuerden que tenemos estos libros, por si los quieren ustedes buscar, yo les voy a subir en este caso el que vimos, para que ustedes lo puedan hacer. Igual voy a abrirles esta actividad, no está abierta, ¿sí? De acá nos vemos en la siguiente semana, ¿sí? En la siguiente semana ya vamos a empezar con esta parte de la simulación a algunos problemas. Entonces, esta primera actividad la voy a poner para entrega el día martes. Martes 18, para que tengan ustedes tiempo de poder hacerlo, ¿sí? Martes 18 para la entrega de esta primera actividad. Entonces, ¿alguna duda, pregunta respecto a esta parte? ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ninguna, profe. Ok, si no tenemos dudas ni comentarios, pues esto entonces sería todo por el día de hoy. Un gusto volverlos a saludar y pues ya nos veríamos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que tengan bonito fin de semana. Gracias igualmente. Muchas gracias.